¿sí? Ella es la ingeniero Yesenia Romaní Quiliche, es ingeniero químico por la Universidad Nacional del Callao, General Manager en Romaní Consultoría, auditora autorizada por el Ministerio de Trabajo para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, es especialista en SIG, en SGCT, auditor líder en la Trinorma por AENOR, es estudiante del doctorado en Seguridad y Control en Minería de la Universidad Nacional del Centro del Perú, máster en Gestión de Riesgos, especialista en Salud Ocupacional en EALDE Business School, España, tiene maestría en higiene ocupacional en la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Tecnológica de Argentina. Tiene más de 18 años en el sector privado, ha trabajado haciendo asesoría en Minera Yanacocha, Antamina, en Vale, en el área de telecomunicaciones, en TI, en IBM del Perú, en Móvil Oil del Perú, en Mercedes-Benz Argentina, YPF Argentina, Cogorno, etcétera, entre las empresas más destacadas, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene amplia experiencia y una trayectoria bastante marcada en estos temas. Ella nos va a hablar acerca de los procesos de homologación SOMA para proveedores de las grandes industrias, un tema súper interesante. Buenos días, ingeniero Yesenia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Rafael, gracias por tu invitación, de hecho, y feliz Internacional del Medio Ambiente. Gracias, un resumen bastante clarísimo. Así es que, bueno, vamos a ir compartiendo la información o en todo caso lo comparten ustedes, por favor. Todo suyo, Y ya, a ver, voy a Teresita. tratar, todavía no puedo compartir. Buenos días, ya está como coanfitrión para que pueda compartir. Ah, ok, muchas gracias ya. Bueno, ahí me van comentando, por favor, si se visualiza la pantalla, ¿sí? Sí, correcto, se ve. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos por la participación, de verdad, pero para mí es un orgullo, es un honor estar en esta plana de expertos profesionales en medio ambiente. Desde mi experiencia les voy a ir compartiendo pues casos, algunos puntos importantes que hay que tener en consideración cuando uno quiere participar en un proceso de homologación como organización, ¿ya? No paso el video porque es bastante extenso, pero sí quiero empezar con esto porque mi padre también es ingeniero agrónomo ya jubilado, tiene 80 años y a mí realmente me sorprende y tengo mucha admiración porque a su edad ya está obviamente jubilado, sin embargo él trabaja muchísimo en temas de investigación porque él es agrónomo. Entonces ahora, hace pocos días estuvo, como pueden ver, cultivando, en este caso, papa amarilla, ¿no? Y él siempre es una persona que también aprende día a día, comentó en su video que está yendo a algún curso en la agraria, ¿no? Porque también le gusta actualizarse. Entonces, eso nos lleva a que nosotros, pues los profesionales no tenemos límite de edad, no es que ya está, terminé y no voy a aprender más, ¿no? Nuestra mente está muy abierta para todo ello. Entonces, yo estoy muy orgullosa de mi padre, que hace cada cosa que hace que nosotros tengamos ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo. Bien, así es que eso quería dar inicio. De hecho, y no solamente lo hace para él, sino que ahí en ese lugar vive la comunidad en Santa Rosa, aquí, casi Ancón, y eso lo hace con inversión propia, ¿no? Y que las personas de repente, en algún momento, cuando tenga su papa amarilla, va a regalarlas a algunos, pues, del lugar, ¿no? Entonces, eso ya es más adelante también responsabilidad social y lleva, pues, tu experiencia, ¿no? Eso quería dar inicio. Bueno, entonces para empezar, me gustaría siempre comentar cómo es nuestra realidad como empresa en nuestro país, ¿cierto? Nosotros tenemos un estrato empresarial de acuerdo a Produce, esta información obviamente la he sacado de ahí. De hecho, las microempresas tenemos casi un 94%, ¿cierto?, de participación, como todos lo sabemos, en nuestro país, ¿no? Luego viene un 5% la pequeña empresa, mediana empresa un 0,2% y solamente un 0,6% de las empresas grandes o gran empresa. Entonces, si nosotros queremos pues apuntar a ello
como participantes generalmente de una organización, estamos generalmente trabajando en pequeñas empresas o medianas empresas, ¿no? Pocos son los que trabajan en una gran empresa, ya les voy a ir comentando, pues de hecho los sectores, como bien conocemos, nosotros somos un país minero, de hecho estamos entre los principales productores de oro, de plata, de cobre y otros polimetálicos que también estamos al tanto. Entonces, ¿a dónde va más orientado nuestro proceso de homologación que justamente vamos a dar inicio? Es en estas micro, pequeñas y medianas empresas que quieren participar como proveedores de las grandes empresas, entre ellos mineras, de repente inmobiliarias, de manufactura, entre otras, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello y dónde hay que poner foco, porque si hablamos, un experto acá, Rafael, de la cultura, ¿no? De prevención de riesgos o temas ambientales que ya nos ha comentado el anterior ponente, pues todavía nos falta muchísimo. Sí, todavía para llegar a esa valla estamos como que muy debajo, por eso nuestro país estamos considerados como en vías de desarrollo, ¿cierto? Entonces desde ahí hay que partir, porque no es sencillo cuando uno va a una organización, en mi caso, por ejemplo, implementar un sistema de gestión y pues resulta que me encuentro quizás como que la cultura no está todavía muy interiorizada. Entonces no es fácil y para llegar a la cultura que quizás tienen las empresas mineras, pues no ha sido de un día para otro, ¿no? Esto lleva hace muchos años, 50 años a más, ¿no? Ellos ya han ido trabajando hace mucho tiempo en ello y se ha puesto quizás a la fecha, tenemos pues en muchas mejoras, cambios, porque yo soy una de las primeras ahí, en mi primera práctica también les voy comentando dónde empecé, cómo empecé, y cómo eso fue ayudándome. Y yo sí, soy una de las chicas, de las mujeres que empezó en el sector minero y que desde ya, pues como vemos, a veces ese tipo de actividades, pues no era en ese momento para una mujer tan común como para un varón, ¿no? Entonces, eso es como quiero introducir. Acá parte de lo que hacemos, como bien sabemos, en los procesos de homologación, es para todo tipo de empresa, ¿no? Para todo rubro, para todo sector. De hecho, sector construcción, minería, ¿no? Les puedo dar unas fotos por ahí en Komatsu, estuvimos en Piura, recuerdo con una empresa metalmecánica, yo estaba como supervisora, en este caso ingeniera de seguridad y salud, SOMA en realidad, seguridad, salud, trabajo y medio ambiente, y teníamos que obviamente, ¿qué cosa? Enfocarnos en los que nos pedían el cliente en este caso, ¿no? ¿Cómo impacta? Porque justamente la empresa pequeña empresa metalmecánica de una colega, ingeniera mecánica también de la Universidad Nacional del Callao, ya nos conocimos desde la academia y luego también nos encontramos en Minera Yanacocha y luego abrió su propia empresa y bueno, tuvo proyectos en Vale, ¿no? En Vale. Es por eso que también la experiencia en pues, el sector. Bien, como parte de los procesos, no solamente de homologación, sino de auditoría, que les voy a ir comentando luego, pues se tiene que cumplir muchos requisitos legales. Entonces de ahí vamos a partir luego, ¿no? Bueno, el sector en Petroperú, una experiencia que tuve de hacer en este caso yo era la IHS, soy profesional de la seguridad y salud en el trabajo en IBM del Perú, y la única mujer y la única persona que estaba en ese momento, 3 años y medio en IBM en La Molina, y con casi 2.000 trabajadores cuando me retiré de la empresa, pues se vio todo el sistema de gestión y no solamente IBM, pues uno piensa en la laptop, en la computadora o de repente en el software, pero no solo es eso, sino que para poder atender a diferentes clientes que en su momento tenía, como por ejemplo Petroperú, tenían muchos bancos, entre los principales para nombrar BCP, por ejemplo, ¿no? De repente las cadenas de tiendas, ¿no? Por ejemplo, o sea, Falabella, entre otras, sí, pues había que ir, ¿no? Había que ir. Y nosotros como corporación teníamos, por un lado, los que ya comentándoles un poco de
de cómo se mueve cuando una empresa es corporativa. En el caso de nosotros teníamos pues la directora de IHS en Estados Unidos y a la vez una gerente de SCT en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Entonces pasamos auditorías externas cada 2 años corporativamente o cada 3 años y luego la que nos pide la localmente, ¿no? Y así, entonces, mi trabajo era un poco ir a verificar el lugar donde estaban quienes, los IBMers, en este caso las personas de sistemas, la mayoría ingenieros de sistemas o técnicos, especialistas, para cada sector. Entonces, cada sector es único. Entonces, yo tenía que conocer prácticamente todas las normas y todos los sectores, porque mi trabajo era eso, ¿no? De visita a cada zona a cada cliente. Y yo los auditaba, de hecho, por ejemplo, las empresas de seguros, ¿no? Porque también tenían sus clientes, era RIMAC, era Pacífico, eran todas, y yo iba y auditaba, porque era el protocolo que nos pedía la casa matriz, ¿no? Entonces, un poco quería comentarlas. Bueno, y después en Cementos Andino, ¿no? También estuve un tiempo en una metalmecánica y pues lo que pude aprender, cada empresa, cada organización es un mundo, ¿no? Es algo muy interesante lo que nosotros, en este caso, como seguridad, salud en el trabajo o medio ambiente y medio ambiente, pues podemos visualizar. Lo nuestro es muy visual, trabajamos con personas, de hecho, vemos los procesos, cómo van y cómo así interactúan y cuándo engancha el proceso de homologación, ¿no? Ahora también les voy a ir mencionando. Bueno, además, la experiencia en Piura, por ejemplo, en una empresa logística, sí, que tienen tres sedes en Piura, tienen en el Callao, tienen varios puntos, por ejemplo, y por qué no olvidar lo de una empresa de justamente automotriz. Así que eso también voy a ir comentando. Bueno, entonces, ¿qué cosa es un proceso de homologación? ¿No? A veces algunos todavía no diferenciamos, sí, pero homologación pues es una evaluación también independiente, prácticamente es como una auditoría externa, ¿no? Y que la empresa grande o principal va a solicitar a cada proveedor para que puedas vender a esa empresa, porque es un requisito. O sea, actualmente todas las empresas, diría yo, que quiere trabajar con una empresa grande, debe estar homologada, ¿no? Entonces, pues aquí no solamente vamos a ver temas de SOMA, seguridad y salud del trabajo, sino que quieren, pues ellos evidenciar que esta empresa es confiable, ¿no? Hablamos de la parte financiera, contable, administrativa, operativa, técnica, de calidad y todos sus estándares que tengan y que cumplan pues con la empresa principal. Ese es su proceso. Entonces, nosotros tenemos muchos criterios normativos en nuestro país. De hecho, de acuerdo al sector o rubro, pues se va pues separando o clasificando. Lo principal, de hecho, si hablamos y sí, de seguridad y salud del trabajo y medio ambiente, los expertos acá me van a ir de repente corrigiendo en el tema. Tenemos la Ley General del Ambiente, ¿no? Que es la 28611 y hay una actualizada que justamente es del MINAM, la 029-2021, que esta habla sobre pues algunos cambios que han habido en cuanto a los residuos, ¿no? Que es muy importante el tema que estamos mencionando, que justamente el ponente, el doctor anterior, ha mencionado temas sobre lo que es conservación de nuestro medio ambiente con nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías se están dando muchísimo en todas las empresas, más que todo grandes, ¿no? Donde pueden invertir, porque todo esto, pues no es que yo quiera y haga un cambio, ¿no? Como todo, pues necesitan un presupuesto bastante dependiendo de lo que quieran hacer o lo hacen necesariamente de acuerdo a su necesidad, ¿no? A su necesidad de la empresa o progresivamente. Bueno, tenemos la ley 29783, el decreto supremo 005-2012, que es su reglamento que va con la ley, y también otras modificatorias. No quiero mencionarlas todas, pero hay varias que se han ido dando. Luego tenemos algo importante que es sobre el decreto supremo 014-2013-TR, que es el reglamento registro de auditores autorizados para la evaluación justamente del sistema de gestión de SCT.
que nosotros los auditores, en mi caso lo mencionó Rafael, soy auditora externa ya hace 6 años, casi 7 años, y que pues voy pues evaluando sus sistemas de gestión de las organizaciones. La 050, la RM, que es prácticamente, nos menciona sobre todo los formatos referenciales, y aquí hay muchos, ¿no? Aquí hay muchos formatos por implementar que tienen las empresas para poder revisar, ¿no? Además, si hablamos de los sectores, ¿no? Les he comentado el sector, más que todo de minería, tenemos la 023, Decreto Supremo 2017, y también la 024-2016, ¿no? Hubo un cambio, una actualización. Bien, luego tenemos, si hablamos de construcción, ¿sí? La G050, ¿cierto? Y además la 010-2009 de parte eléctrica, ¿no? En cuanto al reglamento del sector de electricidad, que sería la 111-2013, ¿no? Del Ministerio de Energía. Ahora, tenemos también otros requisitos, por ejemplo, la resolución ministerial 022-2024 del MINSA, ¿no? Qué importante es acá, no solamente estamos hablando de seguridad, sino de salud. Muchas veces los ingenieros somos más abocados a seguridad y nos olvidamos un poco de la salud, que es tan importante, ¿no? Como se dice, sin salud no se puede hacer nada si no estamos bien o no nos sentimos bien. Entonces, debemos de también buscar la información que se tiene. Para empezar, de hecho, de los exámenes médicos ocupacionales, que es la RM 312-2011 del MINSA. Además, tenemos de prevención de COVID, ¿sí? Que a raíz justamente hace casi 4 años que estamos con ello, pues nos obligaron, fíjense, todo esto es obligatorio, nos obligaron a las organizaciones a poder elaborar un plan de prevención de COVID, porque si no, no podíamos aperturar las organizaciones. Y eso hasta la fecha se ha quedado, ¿no? No es que se ha derogado, porque también cuando he podido revisar a unas organizaciones su información, me eliminan, me eliminan el plan de prevención de COVID. Y es algo tan importante, básico. O sea, no nos han dicho todavía, sáquenlo. Y por lo tanto, lo que como recomendaciones, como lineamientos, directivas que tienen que tener, todavía está, ¿no? En algunos puntos importantes. Eh, y también a raíz de ello, pues se está dando más foco en temas de salud como, por ejemplo, prevención del dengue, ¿no? Que sabemos que no es sencillo, ¿no? Hay personas que han pasado por esto, están en proceso de recuperación. Justamente ayer estuve en una organización y me comentaba la asistenta social de la empresa qué difícil es ese puesto de trabajo, ¿no? La asistenta social, porque ella entre sus funciones, sí, su descripción de puesto y las funciones, tiene que ir a visitar a los colaboradores a casa o a salud o la clínica, y pues ella está expuesta. Y cuando me decía, yo soy mamá, tengo niños pequeños y tengo que ir a visitarlos. Entonces, fíjense qué difícil, ¿no? Y me dice, yo me he contagiado del dengue, me contagié del COVID, me contagio de todo, ¿no? Entonces, hay puntos por mejorar. Fíjense que transversalmente siempre va el sistema de gestión de SST, también diría yo medio ambiente, ahora que estamos concientizándonos más sobre este tema tan importante, es que, por ejemplo, no vemos solamente de nuestro puesto hacia afuera, ¿no? Así lo vemos de nuestro puesto hacia adentro, ¿no? Y de repente no interactuamos con los demás. Quizás los que somos responsables de las áreas, de las gerencias lo ven, ¿no? Recursos humanos, está asistente social, se han tomado el tiempo de repente de esta persona tiene que cumplir, debe de tener, de hecho las empresas grandes sí lo tienen, todas las vacunas, el procedimiento que debe tener, use el EPP adecuado para ir a visitar a los colaboradores que estén enfermos, porque también van a visitar a las personas que están de repente los familiares, ¿no? Entonces, por ahí, fíjense, todavía nos falta qué cosa, un poco de compromiso, ¿no? Un poco de compromiso y entender que la salud y la seguridad en nuestro medio es importante.
importante, ¿no? Y quizás también nos olvidamos algunas veces de no solamente es participar de nuestras capacitaciones, porque también me dijeron eso, ¿no? Sí, nosotros llevamos todas las capacitaciones, pero del hecho al hecho, ¿sí? Nosotros podemos ver que cuando realiza una actividad, pues con las 10, 20 capacitaciones o más, porque hay organizaciones, como sabemos, que tienen más capacitaciones durante el año, pues no son conscientes y pues no se toman el trabajo de, ¿no? Entonces, ahí el trabajo va más de recursos humanos, de los psicólogos, de los asistentes sociales, ¿no? Y nosotros desde seguridad, salud al trabajo, SOMA, vemos el vínculo que hay entre ambos, porque no es nuestro rol quizás, pero sí trabajamos con personas. Entonces nos da ese plus en cuanto a seguridad y salud al trabajo de conocer a más personas, a las personalidades y pues el hecho del comportamiento, ¿no? El comportamiento en sus lugares de trabajo, en sus puestos, donde esté, ¿no? Bien, entonces eso fue un poco hablando de salud ocupacional, que nos obliga, todos debemos de pasar, como bien sabemos, un examen de inicio periódico y al término de la jornada laboral, no en todas las organizaciones, pero sí en las grandes empresas o empresas de riesgo, ¿no? Y algunas empresas pequeñas, fíjense, no las tienen claras. Y cuando van a hacer el proceso de homologación, pero ¿por qué tengo que hacerlo si yo tengo pocos trabajadores? ¿Por qué me exigen que tenga un médico ocupacional si yo no tengo más de 200 trabajadores? ¿Pero por qué si no me dicen que la enfermera? ¿No? Entonces ahí nos vemos como que las personas o incluso hasta dueños de organizaciones o gerentes, no están al tanto de los requisitos legales. Por eso siempre empiezo en cada, pues, charla o una reunión con algún gerente, pues empiezo por esto, porque les tengo que explicar, pues que nos obligan y que si no cumples esto, pues por un lado, si hablamos de homologación, pues no vas a aprobar el proceso de homologación. Por otro lado, si es de prevención, que es lo más importante, ¿sí? Hay mucho por mejorar, ¿no? Si por un tema legal, SUNAFIL nos va a caer, lo mínimo SUNAFIL, porque sabemos que hay otros entes, pues, fiscalizadores, también podrían sancionarlos y tener una multa, ¿no? Y obviamente todas las empresas quieren evitar que les pase eso, ¿no? Así es que todo ello, pues, conlleva a que las empresas pues se orienten al cumplimiento legal, ¿no? Estoy hablando de las empresas pequeñas, medianas, que quieren justamente ser homologadas para que puedan trabajar con una empresa grande, ¿no? Bien, si es del sector industrial, muchas manufactureras y justamente en este tema, en este rubro, es de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es donde más accidentes suceden, justamente el sector, ¿cuál? Manufacturero, ¿no? Entonces ahí tenemos una norma que es la 42F industrial, que es muy antigua. ¿De qué año será? Si alguien se acuerda, de repente tenemos estudiantes también como para poder ir aprendiendo o recordar, es del 64, ¿no? Desde Belaúnde Terry, ¿no? Entonces, fíjense que ese reglamento a la fecha no ha sido modificado, cambiado, actualizado y que deberíamos, ¿no? Ya es hora, yo creo. Tenemos el Decreto Supremo 011-2019, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector construcción, como mencionaba, la G050 también, y la 010-2009. Además, también tenemos los otros, la 245-2021 TR en cuanto al Comité de SCT. Qué importante es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el supervisor SCT en las organizaciones, y vamos a ver también la importancia que tiene. Bien, además, de hecho, las empresas, ¿no? Ahora has hablado un poco la parte legal obligatoria que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Porque no sé que nos acompañan personalidades, ponentes de otros países, y para que se enteren un poco de nuestros requisitos legales, ¿no? Eso es lo principal, que debemos de cumplir como empresas, pequeñas, grandes, las sectoriales, construcción, ¿no? Minería, industria, por ejemplo,
y demás, ¿no? Hay varias que ya no las he ido mencionando. Luego tenemos los sistemas de gestión. Creo que hay muchas empresas tienen certificaciones, ¿no? Las principales están aquí, que sabemos que es la ISO 9001, 45001 y la 14001, de hecho, de medio ambiente, el sistema de gestión ambiental. Otros sistemas de gestión podrían tener muchas empresas, o muchas, yo creo que tienen pocas, ¿sí? No tengo las estadísticas, pero el sistema de gestión de energía hay muy pocas. Y justamente va de la mano con lo que el ponente español habló, ¿no? Sistema de gestión de energía, porque ahora pues los procesos eólicos que van a haber, ¿no? Renovación de energía, va con ello, ¿no? Las nuevas tendencias está a seguir avanzando en medio ambiente. Pero en medio ambiente, no solamente los equipos, las máquinas trabajan solos, trabajan las personas. Y las personas se me accidentan, ¿no? Se accidentan, se pueden enfermar. Lo más práctico, lo más fácil, disculpe, lo más de repente fácil que suceda o así las situaciones es los accidentes, ¿no? Es lo que llega pronto en una empresa si es que justamente no tiene un sistema de gestión robusto o realmente interiorizado, ¿no? Entonces, por diferentes motivos, sabemos de los actos, las condiciones. Son los accidentes y luego vienen las enfermedades ocupacionales a largo plazo, se podría decir a 5, 10, 20, 30, 40 años, ¿no? A más. Y por ello, en estos sistemas que están muy modernos, de hecho, ¿no? Vamos a tener muy pronto en Piura, en las zonas del sur, justamente parques, espacios inmensos en los cuales se tenga la generación justamente que capte la energía solar, ¿sí? Y pueda distribuir la energía, pues de alguna forma, o eso quizás del lugar, o de repente llevarla a otro sitio para poder usarla, ¿no? Esa energía. Pero ahí están las personas. Imagínense ese poste inmenso, ¿sí? O esa hélice inmensa. ¿Qué sucede si es que se cae la grúa, ¿no? O el helicóptero, la persona que está manejando el helicóptero, y pues pase un accidente, ¿no? Entonces me cierra mi proyecto un tiempo, unos días, hay pérdida para la empresa, y eso todo conlleva pues las consecuencias, ¿no? Y a veces no pensamos en eso, ¿no? Y está bueno que se hagan esas mejoras, pero siempre pues comprometidos, ¿no? Que de hecho las personas están haciendo ese trabajo y de eso es riesgoso, ¿no? Y si no partimos de ahí, pues ¿cómo hacemos el proyecto? Y fíjense, les cuento una experiencia porque yo voy más, no más quizás, pero sí, como he trabajado con muchos eh, trabajadores, diferentes tipos de empresas, de las micro, pequeña, mediana, incluso grandes empresas, eh, a veces no tomamos, fíjense, los proyectos de mineros a las personas, ¿no? Les comento porque un colega experto en proyectos mencionaba, ¿no? Todo está bien, cómo ejecuta, desde que la ejecución y todo, cómo va a ir todo su presupuesto, las fechas y todo. Y bueno, yo que de repente no soy experta en el tema de proyectos, pero por lo menos proyectos de seguridad y salud, de medio ambiente, lo puedo estimar, sé más o menos el valor y todo ello, pero pues de proyectos quizás más grandes no, me gustaría de hecho aprender. Y este ingeniero experto en ningún momento había mencionado a las personas, pues no, yo preocupada, ¿de dónde ingresan las personas? Le digo, ¿no? Y me preocupó. Entonces dijo, no, lo que pasa en este tipo de proyectos no está, es como que se asume, que está dentro de tal ítem. Entonces yo me quedé pasmada porque dije, si esto es así, entonces pues no, o sea, yo creo que hay que incluir por lo menos entre paréntesis gestión humana, personas, algo, ¿no? Entonces yo no vi personas o trabajadores y dije, ¿por qué no estoy o no estamos, no? Si somos lo más importante en una empresa, somos lo que movemos cualquier sistema en producción, ¿no? Si lo vamos a hacer así, ¿no? Ejecutamos, somos nosotros, no los robots, no las máquinas, son las personas, ¿no?
Las máquinas acompañadas del especialista, ¿no? Porque no podrían reemplazar ellos. De hecho, que las actividades productivas, actividades operativas, van a ser reemplazadas a lo largo del tiempo. Y muy bien, porque hay muchas actividades repetitivas, ¿sí? Que la hace las personas. La persona y ellos pues se pueden enfermar. Y de eso les voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, hay empresas que son certificadas y quizás es más fácil, pero hay algunas que no tienen la certificación porque son pequeñas. Entonces, nuestra cultura en Perú, ¿sí? Todavía no va que todas las empresas, por más pequeñitas que seamos, debemos estar certificadas mínimo en las ISOs, ¿sí? Les cuento una experiencia. Yo he vivido en Buenos Aires 4 años y medio y 1 año y medio en Montevideo, ¿ya? Entonces, por ahí que ha mencionado inicialmente, pues yo tuve la experiencia de haber trabajado por allá, estudiado, porque mi esposo viajó por una empresa muy grande de India, Tata Consultancy Services, es una empresa india de tecnología de software, es la líder a nivel mundial, diría yo. Y ellos, bueno, nos llevaron a él y a otros peruanos de expertos en sistemas para Uruguay y luego pasamos a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, a pesar de que actualmente quizás la situación económica no esté tan bien, pues tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad cuando estaba el dólar de 1 a 1 todavía, de estudiar el posgrado, una especialización, de trabajar, ¿no? Y eso me dio Argentina. O sea, yo le debo mucho aprendizaje a ellos, ¿no? Eh, porque era barato. Comparado con Perú, era más barato estudiar allá que acá. Y el nivel es diferente. Y estudié en Nacional, en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Y en ese momento, en ese tiempo, escuchar lo que aprendí, de verdad para mí era wow, ¿no? Qué bueno que lo haga acá, porque allá todavía no hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en Argentina? Lo diferente que nosotros todavía no tenemos. Es que allá las empresas, hasta las más micro, son certificadas. Diría yo, un 99% de empresas tienen certificación ISO 9001 mínimo y 14001. 45001 quizás menos, pero todas tienen en calidad. Y si comparamos con nuestro país, no creo que lleguemos ni al 20%. Estoy exagerando, yo creo que es menos. Pero de un 20% a un 99% es bastante la diferencia, ¿no? Entonces, por eso quizás nuestros sistemas todavía nos falta madurar, ¿no? Entonces, un poco para concientizarnos que pocas las empresas grandes, medianas, y están recién como que aprendiendo las empresas pequeñas micro a pues certificarse. Y eso nos da otro plus, porque justamente preguntaba a alguien que decía, ¿y de cuáles son los beneficios? Muchísimos beneficios, ¿no? Para tener una ISO. De hecho, pues una empresa en la cual, por un lado, voy a ser confiable, voy a vender más, es mi marca, ¿no? La que está compitiendo con otras, pues es un requisito para otras empresas para poder vender también. Hace que quizás nuestros procesos pues sean más organizados, pero no necesariamente porque tenga una certificación ya está todo ok. No, ustedes saben que todas las empresas son auditadas, todas, ¿no? Y los auditores encontramos todavía algo por mejorar, algún cumplimiento o algo, ¿no? Entonces, pero sí nos ayuda muchísimo la mejora de sus sistemas de gestión. En general, puede ser cualquiera, ¿no? Calidad, seguridad, medio ambiente, SIC, los que fueren. Y ahora se está viendo también pues la certificación en cuanto a TI, ¿no? Tecnologías de información, ¿no? Eso también se viene para más adelante, diría yo, en nuestro país, ¿no? Bueno, así es que en todas las organizaciones pasamos o pasan, pues, el proceso de homologación para poder vender a los clientes en este caso grandes, ¿no? De hecho, cualquier tipo de negocio. Les hablaba de TI en algún momento, las químicas, una empresa que de repente alquila grúas o vende grúas o equipos pesados en el sector minero. Hablamos de empresas de telecomunicaciones, ¿no? Ahí es otro sector muy amplio
que también voy a ir comentando. Bueno, empresas homologadoras creo que la mayoría conocemos, las más conocidas, quizás SGS, pues Buraburitas, hay Incontec. Yo he pasado proceso de homologación con varias empresas y eran Incontec. ¿Por qué? Porque su cliente era Entel es grande, telecomunicaciones, o Movistar, por ejemplo, ¿no? Telefónica. Entonces también tenía que pasar a Enor, entre otras. Y acá hay que diferenciar cuáles son las actividades de riesgo, ¿no? Cuáles son actividades de riesgo, no riesgo, por ejemplo. Hay un requisito legal, de hecho, en la cual se tiene una lista, ¿no? La lista del anexo 5, porque eso va de la mano con tener o no un SCTR, ¿no? Seguro complementario de riesgo de trabajo, y que todas las empresas que hacen una actividad de riesgo están obligadas a tenerlo, ¿no? A todos sus trabajadores. Tengo no en planilla, porque algunos dicen, no, sí, pero planilla, obviamente, no planilla igual si de repente para algún tipo de contrato, ¿no? Especial que se tenga con el colaborador o el trabajador. Bueno, las actividades de riesgo, como bien sabemos, construcción, de repente nos lleva más, la mente más rápida, o es minero, ¿no? Entre otras. Y no riesgo, de repente, las actividades administrativas, ¿no? Pues de repente un call center, una empresa de TI, que tal vez a veces confundimos solamente es estar en una computadora y no es así, ¿no? Pero también para tenerlo en cuenta. Algo importante que se está viendo muchísimo también es los criterios ambientales, y ahí ustedes son los expertos, de hecho, que habla justamente de environmental, ¿cierto? Society y gobernanza, ¿no? Los criterios ambientales, sociales y gobernanza corporativa, ¿no? Porque las siglas de hecho están en inglés. Muchas empresas corporativas, ¿no? Si hablamos de las grandes, y ya esto está interiorizado hace mucho tiempo, como bien conocemos, ellos publican, ¿cierto? Publican año a año su informe justamente corporativo, ¿no? En muchas organizaciones ustedes ingresan a su página web y ahí está, o sea, como para por lo menos los que recién inician en estos temas, pues, ¿cómo es? Un ejemplo, pueden ingresar a la página web, por ejemplo, de Telefónica, si me acuerdo, o de Claro, o de repente más orientados a el sector minero, porque de hecho que los tienen, ¿sí? Responsabilidad social y también, pues, en cuanto a estos criterios ambientales, sociales o gobernanza que se están dando muchísimo. Y esto justamente porque va de la mano con la responsabilidad social y ética, que también hay un área específica en las empresas grandes en las cuales hablan y trabajan y desarrollan, ejecutan proyectos para las comunidades, ¿cierto? Especialmente las mineras, ¿no? Tienen su trabajo con pues la comunidad, porque también, como bien sabemos, a veces, y me ha pasado a mí, me ha pasado que nos cierran en la carretera, ¿no? ¿Y cómo hacemos, no? ¿Y cómo hacemos para poder salir, ¿no? Y bueno, yo pasé una situación algo así en cuanto a la comunidad, que también voy a ir mencionando en un momentito. Algo importante es que implementar ello, pues nos ayuda o ayuda a la organización a identificar qué oportunidades y riesgos, cuáles son las fortalezas y debilidades de la organización, ¿no? Porque va de la mano con todos, ¿cierto? Va a trabajar recursos humanos, va a trabajar gestión del talento, ¿no? Va a trabajar responsabilidad social, la parte operación, ¿no? Y en conjunto pues con personas, con las personas de las comunidades, ¿no? Justamente temas de agua, ¿no? En el norte he visto que hay muchas empresas mineras que están trabajando en desarrollo de, por ahí, mejoras de las carreteras, con las comunidades para enseñar de repente a cultivar mejores sus productos que ellos, sus insumos o productos que día a día tienen, los tienen, mejorar el agua, porque algunos no tienen ni lo más básico, como sabemos, de pues agua, desagüe, ¿no? En COVID, ¿cuántas empresas no han ayudado? Y eso es parte de responsabilidad social, ¿no? A las familias, a sus propios trabajadores y a la vez a las familias
pues que están colindantes, ¿no? Incluso a los municipios, ¿no? A muchos, mucho de ello apoyado incluso con parte de atención de salud, ¿no? En conjunto con, con el ministerio, ¿no? Las demás entidades. Bueno, y el sistema de gestión, pues es bastante amplio, ¿no? Es por eso que en seguridad y salud en el trabajo ahora hay carreras, ¿no? Hay carreras de 5 años mínimo en universidades que han aperturado exclusivamente en seguridad y salud en el trabajo, prevención o relacionado con medio ambiente también, porque es muy extenso. Es mucha información, es mucha data que se tiene, que nosotros los ingenieros generalmente manejamos, ¿no? Y imagínense de cada organización cuánta data tenemos, ¿no? Eh, para empezar, toda esa información, como bien sabemos, las empresas grandes ya las tienen posiblemente todos en sistemas quizás automatizados, pero no todos tienen pues el presupuesto para tenerlas, quizás por módulos, ¿no? Las van llevando en cuanto a, por ejemplo, algo tan básico, quizás las capacitaciones, ¿no? Cuántas capacitaciones se ha tenido, ¿no? Quiénes han participado, las horas, ¿no? Cuántos accidentes de trabajo, o información sobre formatos, procedimientos, porque eso se va actualizando, ¿no? Periodo a periodo, hay un cambio, proceso, tecnología, equipos, ¿no? Personas, ahora tengo más personas, mañana no, porque ya me instalaron otro equipo más sofisticado, ¿no? Entonces, todas esas nuevas tecnologías nos ayudan y qué bueno que esto ayude a los ingenieros y a los procesos, ¿no? Porque va a hacer que nos desgastemos menos en el tiempo, ¿no? Y además, pues también sea un poco cansado y estresante, ¿sí? Por otro lado, eso por la parte de información, ¿no? Que de hecho que ahora todo es en la nube, que todos los sistemas, pues, van a ser revistos por varias personas a la vez, ¿no? Como le llaman, en tiempo real. Sí, y ya aprendí esa palabra en tiempo real hace unos 5 años, ¿sí? O sea, fíjense, la tecnología recién como que está, pero yo la fui aprendiendo hace 5 años cuando en los procesos de homologación para Entel tiene, como ustedes saben, ellos prácticamente organizan, es como, obviamente, como si fueran los gerentes de un proyecto, pero quienes hacen la parte operativa es las empresas micro, pequeñas, medianas empresas que hacen su trabajo, o sea, que ejecutan la parte operativa. ¿No? En el poste, ustedes han visto muchos en Lima, tenemos unos postes enormes en algunos distritos, incluso para darle ese diseño ambiental tenemos pequeños, de repente, hojas tipo árbol de plástico, de un material bueno, por lo menos que dure un tiempo, porque de hecho estamos, pues, están expuestos a la intemperie, ¿no? Al sol, a las lluvias, ¿no? Y se van desgastando, como bien sabemos algunos. Y allá arriba tiene toda la parte, pues, de que data, ¿no? Equipos, en la parte superior, que está a muchos metros de altura, ¿no? A 10, 15 más metros de altura. Y el trabajador, el operador, tiene que subir. Y imagínense si se caen, ¿no? Entonces, pero ellos, ¿qué hacen? Llevan todo su sistema de gestión con bastante información, ¿cierto? De lo que estoy mencionando aquí, las políticas, reglamento interno, el IPERCEL, mapa de riesgo, justamente para identificar esos peligros, evaluar los riesgos y qué controles voy a tomar para que no suceda el accidente, ¿no? Porque lo más pronto, bueno, uy, esa persona, alguien de repente que no está muy al tanto, uy, sí, los más básicos dicen, no, si se cae se muere, es obvio, si se cae se muere, así tan sencillo. Pero para eso justamente debemos de controlar, y eso depende de muchos factores, ¿no? Que el personal esté entrenado, capacitado, la experiencia, el expertise y todo lo demás, el know-how y todo lo que más o menos nosotros vamos, pues, haciendo a lo largo de las tareas, las actividades en una empresa, ¿no? Para poder atender ese cliente.
Entonces, en el caso de TEL, trabaja con muchas empresas pequeñas y que hacen esa parte operativa. Entonces, ahí podemos ver trabajo en altura, ¿no? Trabajo eléctrico, incluso construcción, ¿no? Porque también se va a tener que sacar un poco de la tierra, ¿no? De las piedras para poder plantar, ¿cierto? Ese poste enorme. Luego, pues terminar, luego agrega la parte eléctrica, ¿no? Luego ya a la parte de la actividad del trabajo en altura para que los operadores vayan subiendo, lleven, hacemos izaje, ¿no? Entonces, fíjense, son varias actividades de riesgo que hay. Izaje manual, o dependiendo, pues llevamos o llevan los componentes que se necesita. ¿Por qué? Porque al fin arriba están nuestros equipos en los lugares, algunas zonas que están muy lejanas, de repente de Lima Centro, pues tenemos ahí que instalar internet. Porque si no, no podremos tener internet, no podremos tener una llamada de teléfono, pues no, no, o sea, nuestro celular no funciona. Entonces, por eso tenemos diferentes empresas que usan ese poste. No solamente está Claro, sino que de repente está Entel, de repente Vitel, de repente, en fin, todas las empresas de telecomunicación que tenemos en Lima, en Perú, utilizan esos postes. ¿Sí? A mí me ha tocado que hay una homologación de una empresa y es para el cliente, por ejemplo, Movistar. ¿M? Pero llega otra empresa en la cual su cliente va a ser Claro. Llega el otro y así, ¿no? Entonces hacemos, por decir, o se hace homologación en ese espacio de 3 empresas grandes, pero es que justamente porque lo usan. Entonces por eso lo deben de mantener adecuadamente y todos saben que se tiene que mantener el orden, limpieza, la comunicación es lo primero en todo, ¿cierto? De ahí parte, si no hay mala comunicación, todos entendemos mal, nos confundimos y pasa pues un accidente y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar. En todo, para toda empresa, lo primero es la comunicación, la mala información que se tenga desde la jefatura, supervisores, operadores, todos los trabajadores en general, ¿no? Desde la alta dirección, la comunicación. Por eso justamente nuestra política, ¿no? En SCT específicamente, o en SCO dice, que es la participación de todos los trabajadores, la comunicación, sí, como lo dice la política, comunicación con todos los colaboradores, análisis de riesgo, justamente lo que estamos hablando del IPRC, mejora continua, mejora continua, todo el sistema de gestión, el cumplimiento de requisitos legales, también requisitos legales, garantizar la participación de los trabajadores, del comité, del supervisor, de todas, incluso la gerencia general participa, ¿no? En actividades operativas también participa. Bien, entonces eso como para ver que la parte de campo es importante en una homologación, ¿no? Si es que vamos a ser cliente, o nuestro cliente va a ser estas empresas grandes, debo de cumplir, ¿no? De algunos ejemplos. Nuestros programas, los procesos y todo lo demás se basa justamente en los requisitos legales y sectoriales dependiendo de la empresa, ¿no? Dependiendo de la empresa y que nos obligan a que esté visible y que nos obliga a que sea informado, comunicado, difundido, ¿no? Porque hay empresas, ¿no? Que por un tema de diseño de sus espacios, a veces he escuchado, no, porque acá el IPRC no debe ir toda esa sábana de IPRC porque se ve mal en mi espacio, ¿no? O sea, creo que no lo entendieron, ¿no? Entonces, ahí se les explica lo que pasa, no es esto, que hay que hacer así, porque justamente es parte de lo que nos pide el requisito legal y además, pues, es para un ente externo, fiscalizador o una empresa, en este caso homologadora, eso nos va a ver. Y si no tienes visible publicado, ya jalaste, como se puede decir, ¿no? Es decir, no conformidad, ¿no? Entonces, eso a veces no lo entiende. O por ahí dice, no, que todo esté en una sola
Cuando dicen publicado, solamente que esté en un cuadrito es suficiente, no, porque toda esta información, como nos están pidiendo que las personas que estén comprometidas, que garanticemos, ¿cierto? Que estén informadas, que esté documentada y todo lo demás, pues tiene que, si dice visible, es porque a la persona X que va a la empresa debe verlo. Es visto y per se que tienen, por ejemplo, unas letritas tan pequeñitas que a la justa se puede leer o se diferencia por ahí. Tampoco, ¿no? Entonces, ser un poco más coherente con lo que publicamos, ¿no? Y eso, todo eso es lo que les menciono, porque es parte del proceso de homologación, ¿no? Eso ya cuando van a visitar, nos piden, ¿no? O pide la organización. Y si no, también, en este caso, tiene publicado, dirán, pues no es lo que me están pidiendo. Sí, pero no se ve, o está blanco y negro, pues ¿y qué voy a visualizar en blanco y negro, no? Por eso a mí me gustan mucho los colores, que puedan llamar la atención de los ojos de las personas para que podamos pues interiorizarnos, ¿no? Y explicarles de repente un poco más a detalle, ¿no? Entonces, eh, justamente el mapa de riesgo, el IPRC, las políticas tienen que estar publicado, política SOMA o integrada debe estar publicada, ¿no? Entonces, a veces están tan pequeños, ¿no? Y sabemos que en empresas grandes no. En la construcción, ustedes van a un edificio que están construyendo, acá se ve muchísimo por la zona de Lince, San Isidro, Miraflores, y es tan grande un cartel grandote, ¿no? Grande, uso de PP, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente en todas las organizaciones. Bien, un informe de homologación, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene, no? Cuando ya hicieron, van a campo y todo, pues tiene la parte introductoria, el alcance es importante, porque ¿qué cosa es lo que se va a homologar, no? Porque una empresa puede brindar productos, servicios, pero ¿qué? Entonces, ese alcance tiene que estar muy clarito cuando se haga el proceso de homologación, la metodología que se va a utilizar, en este caso, pues de acuerdo, puede ser virtual, puede ser in situ. De hecho, es preferible que sea de forma presencial, ¿sí? Muchas veces todavía se sigue haciendo virtual y no es lo adecuado para organizaciones que son de repente de alto riesgo, ¿ya? No, no es recomendable. Se sigue haciendo porque hay un requisito legal incluso que pueden hacer las homologaciones o las auditorías de forma virtual. Sin embargo, es diferente, ¿no? Visualizar en el momento, ¿no? Que me muestren por una pantalla. Bien, la información, de hecho, de la empresa, qué es lo que hace, ¿no? Básico, mapa de procesos, qué actividades realiza, trabajadores, sedes, ¿no? Cuántos colaboradores tienen en cada sede, ¿no? Entonces, toda esa información me sirve de input para mi proceso de homologación y qué es lo que deba resultar, ¿no? Resumen, de todas maneras, de lo que del proceso de homologación, cómo está la empresa, conclusiones, cómo les fue, observaciones si hubiera y recomendaciones. De hecho, este es algo muy general y un reporte detallado de qué cosa es lo que normalmente se pide, ¿no? En una empresa, estoy tomando un ejemplo, un modelo, que los diferentes procesos de la empresa, ¿no? Aparte de administración, legal, planeamiento estratégico, ¿sí? Los activos, ¿no? Esto es la parte ya contable, todo lo demás que lo tiene que ver más el área exclusiva, gestión del talento de recursos humanos, TI, importante, TI. Fíjense, acá a veces algunas empresas pecan, de repente las pequeñas, medianas, para justamente tener la información para las grandes empresas, no llevan por ahí un control o no tienen seguridad de la información. Qué importante es tener esta data. ¿Por qué? Porque nosotros, si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, no de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, por un requisito legal, debemos de guardar la información por 5, 10, 20 años en caso de enfermedades ocupacionales o exámenes médicos, ¿no? Y hay empresas del sector minero que los guardan por 40 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad ocupacional no te va a dar hoy, te va a dar de acá, si es que les da a los trabajadores 10, 20, no se sabe, ¿no? Y en algún momento pueden tener alguna situación, ¿cierto?
pues de repente un trabajador resulta que se enfermó, ¿y de dónde, no? ¿Causa de dónde? Pues quizás en la mina tal, la empresa tal, y luego puede haber consecuencias, ¿no? Legales. Por eso es importante guardar la información que muchas veces todavía nosotros tenemos en papel ahí, ¿no? No tenemos un sistema o no lo subimos a la nube, ¿no? Y eso pasa. Pero ahora, diría yo, estamos en un momento importantísimo de la data y de la tecnología de información, ¿no? Que no pasaba de repente hace buenos años. Las empresas grandes, de hecho, sí las tenían en algún momento, desde ya, pero eso está bajando, ¿no? Hacia las empresas medianas, pequeñas, ¿no? Y las más pequeñitas, las micro. Y qué importante es el guardar esa información, que de hecho lo saben los bancos, porque ellos tienen esa información desde mucho, ¿no? Por ejemplo, tocó un poquito ahí de TI en banca, ¿no? De TI en banca. No, por ejemplo, los días críticos, ¿no? Como bien saben, días críticos, Día de la Madre, día de repente, Navidad ni hablar, pues no, ¿no? Es decir, que los expertos en sistemas no van a poder hacer nada que mueva algún sistema, porque imagínense, se cae el YAPE, ¿no? El YAPE, para las personas que de repente nos acompañan de otro país, el YAPE es una plataforma muy buena que ha roto todos los esquemas, ¿sí? Y es para pagos inmediatos y rápidos de una empresa, ¿no? Del banco, puedo usar solamente con un número de teléfono, con una cuenta y ya está, ¿no? Es muy eficiente, ¿no? Y eso ha sido en pocos años, en 2 años me parece. Pero cómo se elabora es otra cosa, ¿no? Cómo se elabora. Por eso ahí también va el tema de si cuidamos el bienestar del trabajador, ¿no? Porque hay programadores de por medio, ¿sí? Hay arquitectos, desarrolladores, que estamos haciendo algunos trabajos, teletrabajo, ¿no? Pero les han medido temas ergonómicos, psicosociales a esos trabajadores, ¿no? Entonces, fíjese, es muy extenso, muy amplio la seguridad y salud ocupacional, el SST es muy apasionante, y que va de la mano con medio ambiente y que va de la mano con gestión humana, recursos humanos, ¿no? Bueno, información financiera, los procesos, soportar el negocio, HCE, salud ocupacional, seguridad y salud, medio ambiente, ¿no? Calidad, responsabilidad social, prevención de actividades ilícitas. De hecho, ahora, más que todo, en nuestro país, que hemos pasado, ¿no? Por diferentes etapas, información comercial y logística, ¿no? Entonces, prácticamente todo el proceso, todos los procesos de homologación va a ser auditada, ¿sí? Porque un proceso de homologación es una auditoría por un ente externo, ¿no? Que va a trabajar, va a informar también a la empresa principal, ¿no? Que le ha ido bien. Fíjense acá, yo mostré algunos, por ejemplo, algunos porcentajes, ¿sí? Cómo van estos valores, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Bien, entonces todo eso está en un cuadrito también del resumido, y tenemos información, por ejemplo, en el caso de, como para poder mencionar, ¿no? Que los procesos de auditoría son muy importantes porque es parte del proceso de homologación. Nos piden, aparte de información, nos piden un informe de auditoría, ¿no? Hace poco estuve y esta la muestro, esta foto con mucho orgullo, porque esta foto para mí marca muchísimo en mi vida profesional, porque yo trabajé, como lo mencionó, en Móvil del Perú hace algunos años, primero en Yanacocha. Atendíamos justamente en el laboratorio. Sí, en el laboratorio estuvimos y nosotros analizamos los lubricantes usados de los equipos pesados. Trabajamos de la mano con mantenimiento, ¿no? ¿Algo andaba mal? Bueno, ¿no? Entonces ellos, eh, pues, trabajé móvil allá en Yanacocha, luego vine a Lima, a la planta de Lima, a conocer un poco el control de calidad, que no lo había visto en móvil allá, porque allá es todo servicio técnico, era en Yanacocha, y luego pasé a Antamina. Y yo estuve también en el laboratorio hasta el 2006, y este año en particular me llaman de Visa, que ya he auditado Visa anteriormente,
pero para ir a Antamina. Después de 18 años regresaba a Antamina, ¿no? Diferente. Ahora como auditando, ¿no? De hecho, todos los procesos que realiza Visa para su cliente que es Antamina, ¿no? Y estuve unos días, 3 días, sí, 3 días, un poquito más, casi 4 días en Antamina, ¿no? Fue una experiencia muy buena de poder estar, y ahora desde el otro lado, ¿no? Antes estaba como una trabajadora en laboratorio y ahora no, y fui como auditora, y me hicieron esa visita, esa es la foto, creo, bandera de Antamina, ¿no? Que al llegar ahí hay muchos procesos muy interesantes, es otro mundo, geología, ¿no? Las áreas de operación en sí. Y justamente parte de eso, pues supervisa en este caso esta empresa, ¿no? Bien, un poco más para ir comentando dónde va cuanto a los procesos de homologación, auditoría. Como mencionaba yo empecé en Yanacocha, ¿no? Hace mucho tiempo. Fue mi primera práctica preprofesional porque estaba todavía estudiando el séptimo ciclo, ¿no? Con todo ese grupo, fíjense, muchos de ellos, uno de ellos está en una empresa minera en Canadá, otro es superintendente de Yanacocha en procesos, también ingeniero químico, y otras personas más, otros colegas, casi la mayoría ingenieros, están en diferentes empresas, y eso me da gusto, ¿no? Cada uno haya buscado lo que quiere y lo que le gusta. Bueno, y luego de Móvil Yanacocha, justamente con el equipo justamente de móvil, de laboratorio, ahí estamos todo el grupo, esto, fíjese, nos sirve de experiencia a nosotros los auditores y también cuando damos el proceso de homologación, porque vamos entendiendo el proceso, y cuando hacemos el proceso de homologación en campo, pues vamos a ir detallando en este caso, los peligros, los riesgos y todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene un sistema de gestión. Em, Tuve la oportunidad de trabajar en Argentina, en YPF Argentina, hidrocarburos. Todos eran varones, yo era la única mujer. Casi siempre me ha tocado en empresas casi siempre he sido la única chica, la única mujer, en mi área, claro, ¿no? De hecho, en las otras áreas había más mujeres, pero son experiencias, ¿sí? De las cuales he aprendido mucho, ¿no? Me han enseñado muchísimo aquí los procesos, ¿no? Más que todos los tanques. Los tanques acá en YPF Argentina, que es de La Matanza, primera vez que yo participaba, eran más grandes, diría yo, la planta es enorme, porque de ahí ellos llevaban todos los camiones, en ese momento 300 camiones diarios de combustible, que estaba dividido en 5 cabinas para todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires es como decir Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Fuera de Lima Centro, y estaba en control de calidad. Y en Mercedes Argentina fue lo mejor que me haya pasado como experiencia, como ingeniera, porque yo sí hice la convalidación de mi título como ingeniera química en Argentina. Y ahí aprendí otra cosa. Era la primera vez en su momento, el 2008-2009, en la cual ingresaba a una planta en la cual hacen de las van, de las Sprinter, las blancas de Mercedes-Benz que vemos acá, bueno, las ensamblaban allá, solamente vans. Y para mí un orgullo, ¿sí? Haber aprobado el control de calidad, también control de calidad, una de las vans, justamente una de lo que está ahí, creo que es esa foto. Entonces yo aprendí mucho de soldadura láser. Uy, no, allá en Argentina están muy adelantados en cuánta tecnología. Nos lleva muchos años, porque ahí hay robots que en ese tiempo, 2009, hacían la soldadura láser, ¿no? Usaba soldadura. Y bueno, aprendí mucho de ese proceso. En Cogorno también, cuando regresé a Perú, en 2012 ingresé a Cogorno y fui la primera supervisora mujer. Y pues el de ir a las sedes, ¿no? Y de impartir la seguridad y salud en el trabajo con los diferentes áreas. Ahí estamos, calidad, mantenimiento. Mantenimiento va de la mano muchísimo con producción, ¿no? Y calidad, siempre en grupo. Y bueno, viví en Argentina, de hecho, como parte de la experiencia.
que les mencionaba, tuvimos una capacitación por allá en Buenos Aires. La persona que está de negro aquí es un profesor indio que solamente hablaba en inglés, y el experto mexicano que nos hablaba también temas de prevención, ¿no? En general, tanto de seguridad como salud, y lo mismo que el indio, ¿no? Bien, los planes y programas de auditoría, o en este caso homologación, se va a tener que preparar. De hecho la empresa lo prepara, se llega el día, se hace en campo, se hace documentario y se va pidiendo información, ¿no? Acá en una empresa minera, Shaoxing, creo, sí, Shaoxing. Y acá en una empresa en Alicor, en el norte, en Vitapro. Acá han automatizado muchos procesos, muchísimo. Y he visto, porque yo he regresado después de 4 años a Vitapro, 3 años o 4 años he regresado a auditarlos, y han mejorado muchísimo sus procesos, mucha inversión en Vitapro, en Trujillo. Bueno, también he tenido la oportunidad, pues, de hacer auditorías como parte de los procesos en una empresa. En ese momento era ESCO, una empresa de mantenimiento de equipos pesados para Yanacocha, en Cajamarca, empresas de papel en Lurín. Bueno, y como les mencionaba también, pues, ya la experiencia anterior, aquí en empresa de laboratorios en el norte, una empresa, yo no me imaginaba, pero fue una empresa, como pueden ver, de aviación. En su momento, pues tuve que entrar, obviamente no estaba encendido, al helicóptero para poder verificar que si tiene, qué equipos tienen, ¿no? De emergencia, por ejemplo, para justamente pasar este tipo de auditorías, ¿no? Esta es la parte documentaria en San Isidro y en el aeropuerto. El aeropuerto es muy estricto con sus sistemas, para homologar un cliente, un proveedor, para que sea, sí, para que sea proveedor. Les piden bastante información y, bueno, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? El aeropuerto. Bueno, estas auditorías, como bien sabemos, se realiza cada 2 o 3 años, las externas, y esto, como nos piden en homologación, empresa pequeña que no tenga, va a ser una no conforme, como bien mencionamos, para algún cumplimiento, ¿no? Y esto, todas son obligatorias, todas las auditorías, por requisito legal, ¿cierto? Tenemos que cumplir. Incluso en las empresas pequeñas a veces me dicen, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me obligan, si soy empresa pequeñita, a auditarme? Porque les llega el listado, ¿no? De como 100 ítems que tiene que, pues, cumplir la empresa. Obviamente algunas van a cumplir o no, porque de repente no se aplica para su empresa, su organización. No todo de repente se va a tener que tener a la mano, ¿no? Si es, por ejemplo, si es una empresa de menos de 20 trabajadores, no debo de tener un comité, tampoco un reglamento interno. Pero si mi empresa es más de 20, sí. Sin embargo, hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Ellos tienen su reglamento interno, el CCT, por ejemplo, que es diferente al RIT, como bien conocemos, ¿no? Entonces ellos, pues ahí se les va explicando, ¿no? Que sí o sí hay temas tanto de seguridad, de salud, de medio ambiente también, en cuanto a procedimientos, planes de emergencia, contingencia, ¿no? ¿Qué pasa si hay un derrame? ¿No? ¿Qué pasa si generan muchos residuos? Tengo que tener una empresa que se me lleve mis residuos, ¿no? ¿Qué genero? Químicos, ¿qué genero? ¿No? Entonces, eso obviamente va a contaminar si es que hay un derrame, ¿no? Imagínense una empresa química, una industria química, que tenga fabricación o envasado de químicos, ¿no? Y si está cerca, como me ha sucedido, una empresa aquí en Lima, está cerca de la población, ¿no? Y a mí me sorprende, porque ellos dicen, nosotros estuvimos acá desde un principio, o sea, hace, no sé, 40 años, por ejemplo, en la empresa. Y las personas, ¿qué es lo que han hecho, no? Han ido invadiendo o comprando, ¿no? Los lugares cerca, y ahí se han instalado. Pero la empresa no puede mudarse porque tiene todas las instalaciones. ¿Qué hacer? ¿No?
Entonces ahí viene el tema de responsabilidad social, de medio ambiente, del análisis que debe de tener, pues el acuerdo que se debe tener con los municipios. ¿Por qué? Porque el plan de emergencia tiene que funcionar. Imagínense en este caso, como lo que ha sucedido, ¿no? Hemos tenido una explosión en una, ¿no? En Villa María, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si en este caso la empresa, pues hay un derrame de los tanques? Porque los tanques de almacenamiento, como bien sabemos, son grandes, ¿no? De volúmenes grandes. ¿Y qué pasa de que que pues hay un derrame de grandes proporciones, ¿no? Va a afectar a la población. ¿Por qué no estamos hablando de químicos? No estamos hablando de ácidos, ¿no? Si hablamos de una empresa minera, hay cianuros, ¿no? Ácidos en general, ácido sulfúrico y concentrados, imagínense, ¿no? Entonces, ahí es por eso que qué importante es tener no solamente un plan de emergencia, en este caso ya tenemos un plan de crisis, de manejo de crisis, porque hay muchos entes que van a tener que estar pues coordinando con la empresa, ¿no? Entonces, todo esto es parte del proceso de homologación, ¿no? Se va cumpliendo, se tiene la información, se ha comunicado, ¿no? Qué importante es ello en cuanto a la información que se deba de tener por parte de la empresa. Bueno, para mencionarles que los auditores estamos en la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. Y pues nosotros tenemos una lista, somos muchísimos, y hay unos requisitos que también se basa justamente en los requisitos legales, ¿no? Para poder ser auditor, ¿no? Algunos preguntan y bueno, ahí está. Bueno, empresas auditadas, en realidad hay varias, ¿no? Algunas que he podido mencionar con unos logos. De hecho, no solamente auditorías, en algunos casos después de la auditoría, pues he ido trabajando con algunas para algún servicio de, por ejemplo, implementación, mejora, lo que fuere, ¿no? En cuanto a lo que tengo experiencia, ¿no? Les voy ayudando a mejorar sus sistemas, ¿no? Entonces, eso de algunas en campo. He hecho auditorías, por ejemplo, a algunas empresas proveedoras de Volcan, por ejemplo, ¿sí? De Minsur, Mineras del Sur, por ejemplo, entre otras, ¿no? Del aeropuerto incluso, como les mencionaba, son bastante estrictos, y de la parte operativa, ¿no? Parte operativa en campo, pues estos chicos hacen la parte eléctrica, hacen la parte de construcción, ¿no? Pues y están expuestos, ¿no? Están expuestos. También justamente empresa de Terpel, ¿no? Que antes era móvil, ¿no? En parte móvil, ahora Terpel también ha parte asumido, ¿no? Empresas logísticas, el grupo también Vitapro, como mencionaba, ¿no? Empresas justamente para comentarles de cuanto a medio ambiente, Prisma, que es una empresa, ¿sí? De ingenieros, dueños de la UNI, de la Universidad de Ingeniería, Tecnología Ecológica Prisma. Estamos hablando de casi 500 personas y que ellos tuvieron más trabajo en temporada de COVID. Los audité 2 veces ya. ICETEL, CITEL, JS Tower, son empresas de telecomunicaciones para justamente la empresa Entel. DFS Aviation Services, es una empresa relativamente nueva que trabaja actualmente para el aeropuerto, ¿no? Son los que ellos ven la torre, ¿no? Cómo va a llegar, justo hablando del avión que hace poquito se golpeó, ¿no? De la cola, igual, ¿no? Ellos, todas las personas atentas en la torre para poder visualizar que llegue bien, ¿no? El avión. Tienen un sistema, es una empresa alemana, por ejemplo, ¿no? Entonces me fui involucrando con sus procesos, ¿no? También. Conseje es una empresa de Volca, un proveedor Volca, Promelsa, una empresa peruana que hace servicios a muchas empresas mineras en cuanto a toda la parte eléctrica, ¿no? Expertos en el tema. Bueno, Confiteca de alimentos, Globopop, las Barbies, los chupetines que conocemos, algunas mineras, ¿no? Clever, Global, Vitapro, el grupo Palmas, empresas también de ambulancias, ¿no? Ven asistencia, ambulancias,
empresa, antes, justamente la empresa de aviación que trabajaba en el aeropuerto, empresas hablando de responsabilidad medioambiental, ¿no? Empresas como Ceruti, ¿no? Ceruti, y las otras empresas de un grupo, ellos trabajan con todos residuos, ¿sí? De Tetra Pak, ¿no? Con la empresa Tetra Pak, y hacen diferentes, pues, eh, se podría decir productos para diferentes industrias, ¿no? De reciclaje, ¿sí? Con cartones, recicla. Es un proceso muy interesante. Ya los he auditado en la segunda oportunidad. Después de 2 años o 3 años regresé para auditarlos y a mí me sorprende, ¿no? Porque dice que la empresa Aceruti siempre va incluso al ministerio personal del Ministerio del Ambiente, ¿sí? Para poder, pues, ver sus procesos y ver qué es lo que hacen, ¿no? Y cada empresa, incluso atienden pequeños empresarios, cosas pequeñas, ¿no? Todo en cartón reciclado. O sea, eso es lo que me gustó de esa empresa, que hacen, que trabajan con todas las mejoras en cuanto a cuidado de nuestro medio ambiente con cartones y papel reciclado. Sí, es una empresa de grupo peruano, Ceruti. Palmas también es admirable todo el trabajo que hacen en el norte, en la selva. Pues Tocache, primera vez que fui a la selva Tocache, me acordaba de una canción que hubo en su momento de un grupo de rock. Bueno, y ellos albergan en temporada alta de producción hasta 6.000 trabajadores, ¿no? Y tienen aparte otras certificaciones del Grupo Palmas y que hacen que su sistema sea internacional, ¿no? Entonces hablamos de responsabilidad social, que trabajo con la comunidad de la mano, ¿no? No dejan que sus costumbres se eliminen, ¿no? Ellos hacen participar al poblador del lugar y no les limitan, ¿no? A que sigan con su costumbre en el trabajo, ¿no? Entonces me parece muy bien, muy bueno lo que hace por nuestra comunidad y más aún por las personas, de repente algunos pobladores del lugar donde queda, ¿no? La empresa Palmas. ¿Ellos qué hacen? Procesan aceites, ¿no? Aceites de la palma, ¿no? ¿no? De la palma. Ellos extraen esas palmas, que es como un racimo enorme, y luego procesan para obtener el aceite de palma, ¿no? Y luego también hacen otros productos, como del sólido, hacen jabones, ¿no? Hay un jabón muy conocido, jabones en fin, manteca, entre otros, ¿no? Entonces tienen un buen mercado por ahí, en provincias y también Lima, no centro, ¿no? Y en provincias. Bien, como para ir cerrando y terminando, la comunicación, de hecho, de Larry Wilson es un autor de Safety Star y moderador también, que me gustó, es poder salir y hablar con los empleados para obtener una perspectiva, sería sin duda el indicador proactivo más relevante, pero es necesario tener líneas de comunicación sólida y confiables, ¿no? Entonces, eso me llevo porque para mí también es la comunicación lo principal, porque si no, no nos podremos entender, ¿no? Los diferentes puestos de trabajo y procesos en una organización. 12:49. Muchas gracias. Este es mi equipo de trabajo, parte de mi equipo de trabajo de Romani Consultoría, Rafael. Quería, bueno, ayer, esta es una foto de ayer el arzobispado de Lima, los ingenieros, ¿no? Ingenieros. Muchas gracias, Rafael.